Pueden levantar la mano en el chat o pueden simplemente hablar y presentarse. O le doy entonces la palabra a la profesora Daniela para que ella se presente y nos cuente un poco sobre su trayectoria. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan desde aquí cerquita de Cali, como yo, o en otras regiones del país, Colombia y bueno, en Latinoamérica. Vemos aquí en el chat que hay varios compañeros y compañeras que están en México, en Argentina. Eh, Muy complacida de estar acá. Gracias, Laura, por semejante presentación. Eh, bueno, a ver. Desde Bogotá nos acompaña una tocaya. Yo también soy de Bogotá. Eh, me imagino que Laura me invitó al taller de hoy por el tema, un poco el tema que yo he trabajado a lo largo de ya 20 años. Pues yo me formé como antropóloga en la Universidad Nacional, pero con un pie en antropología social y otro pie, digamos, en arqueología. Entonces eso ha hecho que siempre me haya interesado por los objetos. Los arqueólogos pues viven de los objetos rotos y se interesan particularmente en ellos desde una mirada muy como focalizada, digamos, muy técnica a veces, pero también que intenta reconstruir desde esos fragmentos todo como un cuento que tiene que ver a veces con simbología, con ecología, con economía. Y bueno, entonces esa es como mi entrada a ese mundo de la cultura material y pues la he explorado a través de la arqueología inicialmente y luego más desde la etnografía y he trabajado para eso con gente que hace objetos, que son objetos de barro, principalmente pues artesanos y alfareros en áreas rurales de Colombia, en dos áreas, en Putumayo y en Boyacá. En Boyacá es donde más largo tiempo he estado. Y bueno, aquí muy a la expectativa de ver cuáles pueden ser como sus intereses, sus preguntas. Este tema da para muchas cosas. Es un tema que ha tenido además recientes desarrollos muy interesantes en la teoría y en la etnografía contemporánea. Eh, Incluso hay quienes ya no hablan de objetos, sino hablan de materialidades o materias. Además de los objetos, se está prestando además interés en los materiales en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, lo que nos permite el cemento, lo que nos permite el oro, lo que nos permite la arcilla, ¿no? Entonces una mirada como que uno pensaría más microscópica, pero que es muy interesante porque a partir de un material estamos pensando en cosas más grandes como, por ejemplo, la política, la formación de los estados, la infraestructura, solo como la sostenibilidad, la historia del planeta y cómo eso nos interpela a nosotros como humanos, eh, entre muchos otros temas. O sea, esto da para todo, como muchas cosas en antropología y en etnografía y esperemos que sean sus preguntas y sus intereses los que guíen esta conversación. ¿Mm? Eh, sí, la verdad es que me parece un tema que estaba pendiente también por tocar hace ratico, como también no solamente entonces nos vemos a nosotros mismos en las formas de actuar, sino entonces las relaciones que vamos como construyendo con los objetos y cómo logramos leerlos también en un contexto más grande. Eh, Les invito nuevamente a que por favor participen. Recuerden que este es un espacio donde la idea es que todos conversemos, que el conocimiento que surja sea algo que se construya conjuntamente, que podamos también partir desde las distintas trayectorias y desde los distintos intereses alrededor de estos temas etnográficos, ya que no los utilizamos ahora solamente en la antropología o en la investigación como tal, sino que se ha abierto a múltiples ámbitos más.
Hola, Karina. Estás en silencio, estás silenciada. Sí, aquí estoy. Buenos días, mi nombre es Karina Rosas Burgos y trabajo en la Universidad Autónoma de Baja California, en México. Trabajo en la carrera de diseño industrial como profesora en un curso en donde vemos la parte de antropología y etnografía. No nos hemos enfocado tanto en la etnografía, pero nos interesa la identidad cultural. Y una de las preguntas o de lo que estamos procesando en clase es cómo imprimir esta identidad cultural en los objetos, porque de pronto es pues bastante complejo, porque es muy diverso, hay mucha diversidad en cuestión de comportamientos, de historias de un pueblo y en pueblos latinoamericanos que son tan diversos, de pronto cuesta trabajo como imprimir un sello de identidad cultural para no caer en los estereotipos en los que se suele caer, ¿no? Porque de pronto tenemos como estereotipos para cada uno de las comunidades en donde hay ciertos rasgos que están ya muy explotados y cómo hacer para no caer en estos mismos estereotipos. Ese sería mi interés. Muchas gracias, Karina. Qué chévere también pensarnos desde las ingenierías. Guadalupe. Buenas tardes, les saludo desde la Ciudad de México. Soy socióloga. Actualmente, bueno, cursé una maestría en antropología. Desafortunadamente no me pude titular, pero ahorita estoy retomando con la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México en estudios de alimentación y cultura con la doctora Laura Elena Corona. Entonces me inscribí porque estoy interesada en hacer arqueología de los objetos, alimentos que están en relación con la industria alimentaria. Estaremos pensando como estos elementos que son como, por ejemplo, los chiles en lata, los frijoles en lata, que también llevan a los o están en relación con los procesos de migración de sabores y de recetas y de prácticas culturales cuando pues se migran los conocimientos culinarios. Entonces, en específico, pues es etnografía como ya podremos llamar de ciudad, pero pues estoy tratando de entender que no se haga una separación tan fáctica de entre lo urbano y lo rural, ¿no? Sino que vamos entendiendo que están ahí inmersos ambos. En ese sentido, por eso me interesó el taller. Muchas gracias y saludos desde Ciudad de México. Gracias a ti, Guadalupe, qué tema tan chévere, no lo había llegado a pensar jamás, aunque acá, por ejemplo, en Cali yo soy fan de intentar cocinar comida mexicana y de que sé que puedo ir aquí a la vuelta de la esquina y conseguir en un frasquito enlatado una salsa taquera o algo por el estilo que busca también como traer esos pedacitos de otro lado para acá también. ¿Alguien más quisiera presentarse y contarnos también su experiencia? Pues Lau, yo aprovecho también para presentarme. Hola a todos y todas. Yo soy uno de los representantes de antropología de la ICESI, ex compañero de Laura, porque Laura ya se graduó. Pero pues uno de mis intereses en esto de los objetos es la función del museo y pues los curadores y la gente que se encarga pues, de cuidar o curar pues, los objetos que en muchos sentidos a veces son obtenidos a la fuerza, porque lastimosamente el museo también surge como un lugar de dominación, o mejor dicho, no de dominación, pero que en donde se recopila un montón de objetos que han sido obtenidos a través de la dominación. Entonces, lo que eso implica con nuestras relaciones de poder entre naciones, porque pues, a Latinoamérica le ha pasado con algunos tesoros de oro que han tenido, pues, el deseo de traerlos de España, que pues ellos allá lo tienen, o digamos hay muchos países africanos que pelean con Francia y con Inglaterra que les devuelvan los objetos. Y es muy interesante ver lo importante que terminan siendo objetos que además pues, son de hace muchísimo tiempo, pero son extremadamente relevantes para revitalizar la historia de esos lugares y lo que significa para esa gente, porque increíblemente le damos muchísima importancia a los objetos y a la tenencia de los objetos. Que digamos países como Francia e Inglaterra, pues,
promocionan esta idea de que nosotros tenemos los mejores museos del mundo. O sea, ellos se sienten orgullosos de haberle quitado eso a los objetos a las personas, de haber arrancado esa parte de esa historia y lo venden al mundo como de una forma, pues, sí, lo mercantilizan. Entonces, sí, es como algo que me interesa mucho del tema de los objetos. Gracias, Jacobo. Quería también darle la palabra que escribió en el chat a Erika Sierra de Medellín a que nos cuente un poquito más. Erika. Hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Erika Sierra, pues la verdad es una sorpresa estar acá, pero me interesa mucho, pues también soy antropóloga y en este momento estoy como entendiendo un poco las dinámicas al interior del hogar y cómo los objetos pues construyen dichas dinámicas. Es decir, cómo las familias en la construcción de su hogar, de su cocina, tienen pues como diferentes electrodomésticos, ollas y demás, entonces pues en este momento estoy en una investigación al respecto, entonces por eso me interesa mucho desde la antropología cómo se está mirando pues como esta identidad que tienen los objetos y también desde, pues no sé si la palabra es la correcta, la mercantilización, es decir, ya hay muchas marcas, ya hay muchas empresas pues, que ofrecen todo este tipo de productos y cómo las marcas pues al tiempo generan esa identidad. Es posible que en algunas comunidades pues la misma comida es la que genera esa identidad, pero aquí lo que me interesa saber es también las marcas, de qué forma generan esa identidad más allá del objeto como tal. Es decir, todos pueden tener un air fryer, que es como los objetos como de mayor popularidad ahora en Colombia, todo el mundo la quiere tener, pero la diferencia está, no sé. Entonces, quiero escucharlos y entender pues como cuál es como los argumentos que tienen como en esta etnografía de los objetos. Muchas gracias. Gracias, Erika. Pues la idea es que nosotros mismos entre todos vayamos como construyendo estos argumentos y bueno, pues la verdad a mí me da un poquito como de nervios porque pues está aquí mi profesora, entonces me siento como, como pues no, bueno, como más evaluada por decirlo así. Pero bueno, a riesgo de equivocarme, quiero que tengamos en cuenta, pues partiendo de que vamos a hablar de objetos, eh, que pensemos entonces qué es lo que nos dicen los objetos y cuál es como el objetivo que podríamos tener al fijarnos en ellos y que no solamente entonces estaríamos teniendo en cuenta, por ejemplo, qué objeto tenemos, por ejemplo, en las manos, qué nos puede decir respecto a su trayectoria, su duración, de dónde viene, a quién pertenece o según el objeto qué tanto nos puede decir, o sea, qué está detrás de él, sino también qué nos dice este sobre las relaciones humanas, que al final de cuentas es lo que nos interesa, cómo estamos estudiando a las personas a partir de los objetos y qué es lo que nos están diciendo. Bueno, me distraje por el chat. ¿Qué nos dicen los objetos? Y entonces, ¿cómo podemos llegar a las personas a las que estamos intentando estudiar o analizar o entender en estos casos? Entonces, a mí me gusta pensarme las cosas etnográficamente muy redirigidas hacia mí. Entonces, por ejemplo, un caso muy específico podría ser si estoy en mi habitación o si veo mi bolso, que el bolso de la mujer que es que dice de una persona o el bolso en general de qué dice de una persona. Es un caso muy útil de que nos puede decir de qué es lo que nosotros consideramos que entonces podemos cargar para arriba o para abajo, qué es lo que podemos entonces afirmar a partir de nosotros o de no solamente nosotros personalmente, sino los casos, por ejemplo, de Guadalupe y de Erika que nos cuentan como lo que nos venden, qué es lo que está diciendo de no solamente que estén vendiendo el air fryer o las laticas de cosas mexicanas internacionalmente, sino entonces eso que nos dice como una sociedad que también lo está comprando y que lo está consumiendo. Entonces los invito también a que participen, a la profesora Daniela, a Guadalupe, a todos. Pues yo creo que lo que dice Laura es un poco lo que nos pone allí sobre la mesa, es que
una de las, una como de los asuntos mágicos que tienen los objetos es que fijan significados y los fijan porque son materia, ¿sí? Y la materia muchas veces trasciende a nuestra vida porque nosotros tenemos, digamos, un ciclo y en ese ciclo, cuando morimos, muchas veces ni siquiera nuestros huesos se pueden conservar, dependiendo de si nos entierran o nos creman, ¿cierto? Pero si nos entierran en suelos muy ácidos, pues nuestros huesos no se van a conservar. De pronto los dientes, pero a veces tampoco, o sea, depende de una serie de condiciones también físicas. Pero los objetos pueden trascender escalas temporales que en nuestras vidas humanas no necesariamente, aunque han sido hechos por nosotros, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos un poco con el plástico hoy día, ¿no? Que no se degrada. Entonces, pues estamos ahorita, eso que creamos nosotros se está volteando hacia nosotros y nos está haciendo, o sea, poniendo en riesgo nuestra supervivencia misma. Y en ese fijar significados y sentidos a través de la materia, pues se vuelven muy como poderosos, porque primero trascienden el tiempo, y eso nos permite hablar de distintas escalas, ¿no? De movernos a través de los siglos, de hallarle sentido a algo que pudo haber sido usado por una sociedad, pues en un tiempo pasado, y aunque no sabemos de ellos porque no dejaron un registro escrito, imaginarnos para qué podrían servir y darle significados desde nuestras experiencias. Pero también trascienden espacios. De hecho, cuando viajamos, siempre pues queremos llevar un objeto, ¿no? Los tales souvenirs, pues son como lo primero que uno piensa para llevarle a alguien que uno quiere para demostrar afecto o simplemente para como poder fijar un recuerdo, ¿no? De una experiencia, pues uno busca, o sea, lo hace también a través de estos objetos. Entonces trae cosas a su casa y esas cosas en su casa le hablan de sus momentos felices o de esas personas que conoce y esas otras experiencias. Así que vemos que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, ¿sí? Trasciende nuestro ciclo vital y nos conecta con historias de larga duración y yo creo que en parte, y parte también de la magia es que muchas veces tienen secretos que nosotros no podemos, como tienen una vida propia, ¿sí? Eso así al menos yo he intentado verlo, que no depende de nosotros, que a veces es una casualidad muy feliz que nos los encontremos, pero ellos ya han estado allí antes de que nosotros los viéramos. Y muchas veces nosotros no sabemos ni cómo se han hecho, ni de dónde vienen, ¿no? Entonces hay una aurea de misterio que yo creo que refuerza esa magia o ese encantamiento del que hablan algunos autores. Entonces los dejo ahí para, pues, a ver si de pronto ustedes coinciden conmigo o, por ejemplo, qué piensan sobre algunas de esas ideas que les estoy como compartiendo. Hola. Yo tengo como una sensación y es que creo que antes teníamos pocos objetos con mucho significado y ahora tenemos muchos objetos con pocos significados. No sé si me hago entender, como que nos hemos llenado de objetos y el significado es, no sé si es más funcional o si es más a corto plazo, como que antes los objetos tenían, no sé, como algo más allá. No sé, ya el hecho de la masificación de los objetos, ¿qué han interpretado ustedes al respecto? Sí, bueno, yo coincido con la misma idea en cuanto a la parte simbólica del objeto. Hay otras variables de análisis para el objeto, como pueden ser las funciones prácticas o las funciones funcionales. Bueno, suena repetitivo, pero es cómo opera de manera funcional el objeto, si funciona, si no funciona, porque en muchos casos tenemos un objeto que compramos que tiene una función específica, pero lo terminamos usando para otra cosa. También la función comunicativa, pero creo que lo que carece es esta función
simbólica de lo que significa, qué es lo que a mí me hace consumir un objeto o me hace apreciar un objeto, me hace aquilatar este objeto y me hace conservar este objeto para no desecharlo, porque tenemos esa cultura también ahora del desecho, ¿no? Compro y desecho, del consumismo. Y recientemente estaba revisando un autor por la parte también semiótica y él percibe, este autor es Mattossi y él es italiano y percibe al objeto como un actor, el cual genera relaciones. Es como este punto central que genera relaciones entre los mismos objetos y los usuarios. Y dice, un objeto es un punto de intersección en una red de relaciones y lo percibe como un actor. Entonces, mientras no haya una acción directamente con el objeto y el usuario, es como si no existiera, ¿no? Sino que entra en acción justamente cuando es utilizado, es observado, es manipulado y tiene muchas variables de análisis como la parte de plástica o la parte de la figura, y no se refiere a plástico como este material, sino tiene otro significado para estas variables que él utiliza, ¿no? Es un autor que apenas empecé a revisar y me parece interesante pues para comprender más el fenómeno material y objeto del cual somos tan codependientes, pero sí tenemos que cuestionarnos mucho sobre la calidad de objetos que tenemos y además su historia, ¿no? En el ciclo de vida, de dónde viene, cuáles son estos materiales, dónde termina, cuál es el ciclo de este objeto, porque nos está generando bastantes problemas en el tema ambiental, el tener este cúmulo que termina en los rellenos sanitarios, ¿no? Pero tenemos un cúmulo de basura increíble. Entonces sí tenemos mucho que reflexionar sobre el objeto. Solamente para notar sobre el ciclo de vida, es que parece que los objetos tienen una vida post-mortem, que nosotros no. ¿Sí? Y por eso, por ejemplo, hay quienes hablan de un afterlife, una vida después para la materia. Y lo vemos en etnografías muy chéveres sobre botaderos, en donde hacer una etnografía de un basurero de una ciudad ya no se puede hacer desde un punto de vista arqueológico o etnográfico, y nos habla sobre todo del mundo del capitalismo, de lo que es desechable, pero también de esas subjetividades, porque alrededor de los botaderos pues hay toda una serie de personas que viven de eso, ¿no? Del reciclaje, por ejemplo. Entonces, de seleccionar dentro de la basura lo que no es necesariamente basura. Y sobre eso hay una serie de discusiones súper interesantes que tienen que ver incluso con economía circular, ¿no? Y con reusar. Ahora más que desechar, se está también poniendo la otra palabra de reutilizar, ¿no? Que pues tiene que ver con todo lo que, pues, todo el cuento de la sostenibilidad y una conciencia ambiental, pero también nos habla de esa vida después de los objetos, e incluso objetos que son no completos, sino objetos que son pedazos, como las ruinas, ¿no? Y eso muy interesantemente lo han puesto varios autores que pues hablan de estas edificaciones que se están cayendo, ¿no? Que son ruinas y que son estos nodos dentro de una constelación para hablar de la memoria, pero pues es esa idea del pues, que es un poco lo que decía al principio, yo creo que lo que los hace tan interesantes. Sebastián Restrepo tiene la mano levantada. Sí, hola a todos y todas. Bueno, pues muy chévere el taller. Yo, además de sociólogo, también soy diseñador, bastante interesado en estos temas. Y justamente Karina, pues trajo a colación un tema que a mí me parece muy interesante y que las veces que yo lo he planteado, digamos que ha sido polémico, y es el tema de la agencia de los objetos. Pues muchas veces por afirmar esto me han mirado raro y me dicen como bueno, pero ¿cómo así? ¿Usted qué está hablando? De hecho, alguna vez me lo contraargumentaron con teoría weberiana. Pues me dijeron si la acción social, según Weber, es cuando dos individuos, digamos, se relacionan y esto es recíproco, entonces se habla de que hay acción social. Y pues me plantearon la pregunta,
o sea, yo sí pienso que los objetos tienen agencia. Sin embargo, todavía estoy como en construcción del argumento, ¿cierto? Por eso era que le decía a Karina como chévere si me podía compartir el autor, me interesa muchísimo leerlo. Y también como dejar planteada la pregunta de, bueno, que fue la pregunta que me dejaron a mí planteada y que me dejó mucho con esa duda, es como, ¿es el objeto en sí mismo el que tiene la agencia o es la interacción entre dos individuos que es mediada por ese objeto lo que estamos viendo ahí y a través del cual es que se dan estas relaciones de poder, etcétera, etcétera, o si el objeto mismo puede tenerlo? Y pues ya para finalizar, me parece aún más interesante cómo esto varía, por ejemplo, en la era digital. Y por ejemplo, tenemos el tema de los algoritmos, en donde se habla de que los algoritmos son neutrales, pero claramente son modelos matemáticos y estadísticos que están alimentados por datos que tienen sesgos humanos y que a su vez esos datos vuelven a moldear el mundo. Es como un ciclo, ¿no? Como decía Marshall McLuhan, nosotros moldeamos a los objetos que moldean nuestro mundo, ¿no? Entonces, pues también como dejar ahí la pregunta abierta, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es el objeto en sí mismo el que tiene agencia o es esas relaciones de poder que están mediadas por esos objetos y más ahora en la era digital? Gracias. Creo que es una pregunta bastante amplia, bastante grande y nos tira hacia un lado como bastante interesante. Y pues de las cosas que también he leído como al respecto, lo que tengo entendido es como, pues yo me iría por esta interacción de que de alguna forma pues los objetos sí terminan como formándonos, pero realmente terminan siendo como alguna creación o que realmente han sido, han surgido a partir de nuestras propias creaciones, de nuestras manos. Entonces, pues para mí que trabajo normalmente en cosas con capacidad de agencia de población, decir que un objeto como tal tiene agencia es algo que creo que llega a tener el choque que Sebastián dice, porque la capacidad de agencia para mí siempre ha sido como esta posibilidad que tiene el ser humano de crear un cambio, de generar un impacto. Y no sé, entonces, pues invito también a Karina que nos hable un poquito más. Entonces, ¿cómo pasa a ser esta relación entre el objeto y la interacción con el ser humano para que llegue a tener ese impacto a considerar como su existencia como tal? Ajá, bueno, lo que comenta este autor, él hace un análisis de Jus Selif, que es un artefacto para exprimir, para preparar jugo de naranja, ¿no? Para exprimir. Entonces es un artefacto muy curioso porque la gente suele opinar que parece una nave espacial, que es muy estético pero que no es funcional. Y bueno, hay muchas opiniones y genera mucha conversación el objeto en sí. Y es muy criticado porque no es funcional, pero es estéticamente muy atractivo. Y por ejemplo, Donald Norman, que es un diseñador que tiene varios libros y entre ellos es uno sobre la cuestión emocional de los objetos, pues él ve el objeto y se siente pues bastante entusiasmado cuando lo ve y dice, no sé qué es, pero yo lo quiero tener dentro de mi pues colección, ¿no? De objetos. Y entonces él hace un análisis, bueno, el autor hace un análisis semiótico en donde tiene pues varias variables y menciona primero en qué se basa desde la parte de lingüística en análisis de textos y otro tipo de análisis semióticos y cómo retoma algunos autores para justamente centrarse en la parte del objeto. Y en esta interacción que él habla, pues habla de algunas variables como la parte de envolver al objeto o de penetrar al objeto. Por ejemplo, este penetrar al objeto significa cuando nosotros partimos, cuando se parte algo, ¿no? O cuando un martillo golpea a otro objeto, pues de alguna manera también está interactuando con este objeto. En el caso del jugo, pues menciona que no tiene pues de dónde sostenerse, porque bueno, tiene un lenguaje ya en sí el objeto, en donde no nos indica cómo utilizarlo, sino que simplemente es el objeto
y requiere pues requiere pues la interacción humana para ejercer esta presión, este ejercicio mecánico de ejercer presión y girar, y hace un ejercicio también de manipularlo en un fregadero para utilizarlo, y entonces se obtiene una mejor experiencia cuando hace este ejercicio. Y entonces entra en esta discusión de si es un objeto únicamente estético o es un objeto realmente funcional. Entonces hace este ejercicio, hace una tomada fotográfica como un ejercicio etnográfico, y al final deduce pues que sí, que tiene funcionalidad y que aparte tiene este plus de ser estético y de ser pues muy llamativo, ¿no? Porque es un objeto pues que ya tiene bastante tiempo, es un objeto que tiene prestigio, es un objeto que sigue a la venta, que lo podemos encontrar en internet a la venta, y ha sido pues que va más allá, tiene una cuestión metalingüística, ¿no? Podemos decir, porque comunica más allá de lo que es para lo que está hecho. Y entonces tiene mucho más funcionalidades de las que aparentemente podríamos mencionar, que es únicamente la parte funcional, sino que sirve para tema de conversación, sirve como un objeto estético, sirve para lo que funcionó, y tiene esta analogía también de es comparado con un cohete, es comparado con un calamar, es comparado con otros elementos, lo cual también hace más interesante al objeto. Y bueno, él parte también de esta idea de que muchos opinan sobre el objeto y se cuestionan, pero bueno, estas primeras observaciones no son realmente opiniones profesionales desde la semiótica. Y él decide proponer un modelo de análisis semiótico, hace una propuesta, muestra su modelo en este artículo que les acabo de compartir por internet, a través del chat, y ahí muestra las variables, ¿no? De análisis, qué significan cada una de estas variables, de dónde retoma él los autores a los que está él analizando, y que propone algunas ideas, o retoma más bien algunas ideas para construir su modelo de análisis del objeto. Entonces me parece muy interesante porque yo había visto otros modelos de semióticos y este es el que he encontrado más actualizado, seguramente debe de haber más, pero bueno, sigo en la búsqueda de comprender más al objeto. Yo también quisiera agregar una cosa sobre el tema de esto de la agencia de los objetos. Yo quiero dar un ejemplo y es muy sencillo. Por ejemplo, si se da el caso de tomar agua y carbón, ¿sí? En la industria, pues el agua y carbón genera vapor y este genera movimiento, pero no basta con que un humano o pues un grupo de personas coloquen el agua y carbón en calor para que funcione. Hay una interacción entre esos dos objetos. Es una acción termodinámica, pero aún así es una acción. Y la definición de agencia como tal habla de un actor en el mundo, o sea, la manera en la que actúa en el mundo. No solamente habla de una decisión racional o no, es una acción, es una interacción, es una cosa sí, no requiere un pensamiento, nada más la agencia es actuar y los objetos actúan todo el tiempo. Una tormenta de arena, no se requiere ni una mano humana para que haya una tormenta de arena. Solo se requiere el viento y la arena, y entre ellos actúan y cambian. Es tan impactante una tormenta de arena que puede cambiar la geografía del lugar. Y eso es agencia. Sino que nosotros los humanos nos atribuimos el derecho de decir es que nosotros somos quienes tenemos la agencia de actuar en este mundo. Y es una idea muy antropocéntrica, y muchas epistemologías y muchos conocimientos, pues como el diseño y todas esas cosas, consideran que es así. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros estamos aquí porque químicamente los objetos actuaron durante millones de años hasta que aparecimos. Y eso, la vida misma es la agencia, o sea, la vida misma es evidencia de que los objetos tienen agencia. Ese sería el argumento. Eso yo le diría a Sebastián el día que le digan eso de que, ¿cómo así que los objetos tienen agencia? Hábleles de la evolución misma, de las interacciones químicas entre los seres vivos, hasta los seres no bióticos, como le digo yo, el viento y la arena, nada más eso. Las placas tectónicas, eso es agencia, eso cambia el mundo, eso mueve los continentes. O sea, esa es mi opinión. De acuerdo, Jacobo, está súper chévere esa reflexión. Sí, la verdad es que, pues no sé, como antropóloga a veces es para mí, que soy antropóloga social,
A veces es difícil como desviarme de poner a los seres humanos como el centro de los objetos o de los estudios. Y igual también eso es necesario pensarnos desde los fines que tengamos, desde los intereses con los que estemos mirando los objetos. Porque para lo que vos decís, por ejemplo, que si nuestro fin en algún momento es también hacer un estudio del paisaje y entonces, digamos, un espacio en específico y cómo esta comunidad podría, digamos, haberse adaptado a cosas que van cambiando naturalmente a modo de los objetos, como por ejemplo el movimiento de una placa tectónica o una tormenta de arena. Eso es algo bastante grande y bastante importante para ir mirando. Pero quisiera también como retomar algunas otras cosas que habíamos mencionado anteriormente, como por ejemplo la exposición de lo que puede decir el objeto sobre las personas o lo que estamos estudiando y también como está partiendo últimamente, que tengo también en la cabeza de que todo acto es como político y sobre todo esta cosa del consumo, de cómo entonces los residuos que tenemos actualmente nos hablan del capitalismo. Entonces quisiera también como reflexionar sobre entonces ahora todas estas nuevas olas y modas que he visto últimamente un montón de videos en Facebook, en YouTube, en como todas las redes donde hablan del zero waste y estas personas que hacen como el reto de estoy entonces durante una semana o tanto tiempo intentando producir el menor residuo posible y al final te muestran y tienen como una bolsita con 5 elementos nada más y es como esto es lo que hice de basura durante esta semana. Y entonces también a pensarnos en actualmente, pues sí, el capitalismo nos ha dado este montón de residuos y de consumo supremamente acelerado y yo personalmente no soy de mandar a arreglar cosas, por ejemplo. Pero entonces también cómo esta forma de globalización nos está permitiendo entonces llegar a estas nuevas olas como, bueno, entonces vamos a cuestionarnos cuál es nuestra relación con los objetos y cómo al menos en esta generación tan millennial que nos hemos pensado siempre alrededor de un consumo, que crecemos como en mitad de esa tecnología, del poder acceder a las cosas, de que ahora en plena pandemia yo quedo supremamente intrigada cuando voy al supermercado y ahora no encuentro como las mismas cosas que antes encontraba, digamos, el pasillo de productos internacionales que se va reduciendo, que hay ciertas marcas que ya no van volviendo a aparecer, o incluso frutas, verduras que normalmente pues han sido como importadas. Entonces quisiera también como invitarnos y a que nos cuenten entonces cómo creen ustedes que ahora está evolucionando y también con esta etapa de pandemia y este desecho tan gigante de tapabocas, por ejemplo, de frasquitos, de botellas de alcohol, ¿cómo creen ustedes que esas relaciones también van evolucionando? Bueno, a mí me parece que, pues, este fenómeno que estamos viviendo de esta cuestión sanitaria nos ha puesto mucho a reflexionar sobre muchos aspectos, ¿no? Desde la parte de la carrera de diseño industrial, asignamos justamente en este curso en donde vemos la parte de antropología. Es un curso en donde se imparte, bueno, trabajamos de manera colegiada entre dos cursos, entre la parte de diseño que se aborda desde la ingeniería concurrente y la parte de la antropología en donde estamos más conectados con diseño, con el pensamiento de diseño, design thinking. Y entonces le solicitamos a los estudiantes o como proyecto de clase les solicitamos generar un producto, pero que estuviera acorde con el contexto actual, en donde un objeto que fuera acorde a las necesidades de COVID-19 y que también estuviera tomando en cuenta la parte de sustentabilidad por el cambio climático.
Entonces, pues los chicos tuvieron que hacer su investigación, hacer como estas propuestas también de diseño para proponer, pues justamente un objeto que cumpliera con estas necesidades, ¿no? Que no tuviera estas características de ser desechable o que fuera más consciente sobre las cuestiones ambientales, que se pudiera reutilizar o que fuera multifuncional, en fin, ¿no? Los chicos iban a desarrollar sus propuestas. Justamente este viernes entregan su propuesta final. Y bueno, pues ya veremos cuáles son los resultados, pero justamente este fenómeno o lo que está sucediendo, pues justamente nos lleva a este tipo de reflexiones. ¿Qué tipo de objetos necesitamos? Esto del COVID pues también se espera que sea temporal porque, bueno, está el proceso, la vacunación y demás. Entonces también la importancia de que tuviese un doble uso el objeto, no simplemente para que volviera a ser desechado. Se ha estado trabajando con madera como un elemento, un material sustentable, pero bueno, hay como muchas cuestiones que debatimos entre el profesor de ingeniería, desde ingeniería concurrente y desde la parte de la antropología, pues que tiene un enfoque más humano. Entonces sí pues es muy interesante, ¿no? Trabajar justamente en esta parte y en el diálogo que tenemos, pues siempre decimos, bueno, pues se complementa muy bien ambas visiones porque se centra este curso de ingeniería en la forma del objeto y en la parte de la antropología pues se centra más en el humano, reflexionando sobre las necesidades humanas. Y en esta reflexión sobre las necesidades humanas pues profundizamos porque para lo que para una persona es necesario, quizás para la otra no lo sea. Y es muy relativo este concepto de la necesidad. Muchas gracias, Karina. Creo que, León, te damos la palabra. Está silenciado. Hola, ¿me ven? Sí, sí te vemos. Ah, ok, perdón. Bueno, yo soy pasante de etnología en la Universidad Nacional, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia aquí en México. Y ando trabajando rollos también, como decía el compañero, que tienen que ver con la agencialidad de los objetos. Más o menos en la onda de, por ejemplo, Donna Haraway, que pone un poco el tema de que ya no existe tal división sobre la tecnología y el ser humano, en cómo pues nos ha ido permeando, digamos, y pensando un poco también en lo que dice Tim Ingold, pues sí, ¿no? Un poco esa onda de la agencia de los objetos y así, que a veces me parece un poco confuso en ciertos autores, pero pues más o menos por eso ando acá ahora. Me da un poco de pena, no estoy acostumbrado a esto, pero bueno. ¿Ya cierro la cámara o la dejo? Como prefieras, pues aquí varios dejamos la cámara para también vernos mientras hablamos y sentir que interactuamos un poco más fuera de estas dinámicas virtuales. Ok. Sí, pues he estado trabajando rollos de cosmopolítica, en la Sierra Mazateca, que es como la zona donde trabajo, y dentro de ese rollo de la cosmopolítica, pues me llamó la atención la onda de los objetos, y por eso ando por acá un poco, ¿no? Y bueno, es todo. Gracias. Gracias a vos. En el chat preguntan sobre los cementerios y si se pueden considerar un objeto o varios objetos tomando en cuenta los adornos y los restos mortuorios. Y quisiera como extender esa pregunta a la profe Daniela. Depende sí, Iris, depende de tus preguntas. Tú puedes considerar un cementerio como un todo, o también puedes fijarte en las tumbas, ¿sí? O puedes fijarte en los restos óseos que están dentro de las tumbas, o puedes fijarte en el ajuar que acompaña a los restos óseos. Así que puedes hacer múltiples disecciones. Todo depende de esas unidades de observación y de análisis que llamamos, dependen de tus preguntas. Ahora, hablando pues arqueológicamente de algo llamado registro arqueológico, pues que
está compuesto de muchos elementos, y que una de las cosas que le da clave al arqueólogo es cómo está asociado, cómo aparecen asociados, ¿no? Entonces, si ves una tumba, pues allí la tumba es importante no solamente por su forma, sino qué tipo de huesos están allí, cómo están dispuestos, qué objetos están allí, cómo están dispuestos y cuál es la relación que hay entre los objetos, los huesos, la forma de la tumba, ¿sí? De pronto la orientación de la tumba, por ejemplo, el cráneo mira hacia el este, hacia el oeste. Entonces, todo depende como de las preguntas, ¿no? Y además hay cementerios que tienen demasiadas tumbas, entonces no puedes excavarlas todas, siempre la arqueología trabaja con muestras, entonces solamente excavas un par, porque además eso es pues un trabajo muy dispendioso y costoso, para el cual no hay casi nunca presupuesto, tanto en tiempo como en dinero. Entonces la arqueología siempre trabaja con pedacitos, ¿no? Con muestras. Y por lo tanto, si lo consideras un todo o parte de pronto además hay quienes ven ese cementerio con relación a dónde está el cementerio, si está en una parte alta de una montaña, entonces ahí ya el cementerio no sería el conjunto, sino sería un aspecto más grande del paisaje, ¿no? Porque tienes en cuenta la montaña, el río, o tienes en cuenta cómo está alineado este cementerio con respecto a otros cementerios que se hayan encontrado en la zona. Entonces, como ves, hay diferentes escalas para mirarlo dependiendo de tus preguntas. Y sería tan válido entender un objeto muy micro que hace parte de un ajuar funerario como todo el cementerio, dependiendo de cuál es tu problema de investigación. Ahora, a quienes están más interesados en la onda ontológica, pues valga la cuña, hace poco la Universidad Javeriana editó, aquí en Colombia, editó un texto que está muy bueno, que se llama Cosas Vivas, que trae varios trabajos como etnográficos, hechos casi todos aquí en Colombia, que discuten sobre las sustancias, sobre los objetos, y su agencia desde diferentes vertientes pues, teóricas y metodológicas. Entonces pueden mirar allí, porque sí, esa cuestión de la agencia y en los diferentes autores como Latour, por ejemplo, o Tim Ingold, a veces es opaca. Donna Haraway, a veces como esos son cosas demasiado sofisticadas, me parece, que mezclan pues diferentes vertientes también filosóficas, y bueno, de pronto es interesante ver, bueno, esto cómo se resuelve etnográficamente, ¿no? ¿Cómo lo hago yo etnográficamente? ¿Qué tipo de preguntas me hago? Y cómo lo escribo además, ¿cierto? Entonces, ese texto, yo solamente tengo un capítulo escaneado, que es en donde, pues mi capítulo, pero pues que lo pongo a disposición, que se llama Vasijas Envidiosas. Ahí yo exploro por qué las vasijas de los alfareros con los que yo trabajo son envidiosas. ¿Por qué puede una vasija tener envidia? Y pues lo puedo poner a disposición de quienes estén como más interesados. Fue un artículo, además, un capítulo que yo escribí pensando específicamente en estudiantes, o sea, cómo explicarles eso a mis estudiantes pues, de la universidad. Entonces, considero pues que es un texto sencillo, que parte de una pregunta etnográfica, porque fue algo que yo encuentro como en el campo. No me lo hubiera podido yo imaginar por fuera de ese trabajo de campo. Entonces, eso ahí quienes quieran ver, hay otros trabajos también muy interesantes que les pueden dar como una perspectiva, sobre todo porque muchas de estas cuestiones a veces se quedan muy en lo abstracto cuando estamos hablando de cosas muy concretas, ¿sí? Entonces aquí el reto es, bueno, ¿cómo si estoy hablando de algo concreto, no me disparo hacia lo abstracto necesariamente, sino pues me ciño a esta materia y a su materialidad y a lo que esto implica y cómo le sigo la pista etnográficamente. Sí, bueno, acá yo soy de Bolivia, de La Paz, Bolivia, y pues quería tomar el tema de la muerte. Yo soy estudiante de antropología y
por el hecho del COVID y todo esto me surgió, pero más allá de eso me surgió a partir de unos lienzos que se pintaban por el año de 1400 más o menos, y hablaban sobre la danza macabra, ¿no? Y ahí habla como que la muerte te toma a cualquier momento. Entonces es una descripción de cómo ellos veían la pandemia, que en ese tiempo era la peste negra. Y bueno, lo que está pasando acá también, ¿no? En relación acá, pues, y pasa creo que mucho en Latinoamérica, es esto de que aquí hay una fiesta que se llama de las ñatitas, que es es una cabeza de una calavera, ¿no? Que llega por circunstancias de la vida a tus manos, ¿ya? Entonces, esta cabeza de calavera tú lo tienes que ponerle en un altar, le tienes que hacer fumar, le tienes que poner coca, y ella a cambio por estos cuidados te da dinero, te va a buen negocio, te protege de los ladrones, pero si tú no la tienes bien, pues te va mal también, ¿no? Entonces hay una fecha, es el 8 de noviembre, donde se hacen las misas. Este año no se hizo, se hizo una bendición como que afuera del cementerio, pero saben dejarles entrar acá al Cementerio General de La Paz específicamente, ¿no? Entonces es un misterio totalmente, porque es como un dato que me hizo acordar cuando me ponía a reflexionar en serio, porque uno lo naturaliza, si lo ves todo el tiempo, dices, bueno, es natural que tenga alguien su cabeza ahí, no en su casa, y tiene que estar en la sala principal, no puede estar aparte de la familia. Y pues me hizo recordar que en Cusco sacaban a la momia de los más grandes emperadores a dar vueltas, ¿no? Por la plaza, por las calles, como una forma de que está presente, ¿no? Su autoridad. Y, y luego la volvían a poner al chulpar, ¿no? Y bueno, les daban las atenciones como si siguieran vivos. Entonces esto más pasa con las ñatitas, ¿no? Y ahora hay un rincón en el mismo cementerio donde tú puedes prenderles velas a ciertos de estos, ¿no? Y ahora con todo lo que ha pasado la pandemia, han sacado muchos de estos, han limpiado, han hecho toda una remodelación para ver la cuestión de la exhumación de los cuerpos. Pero ha quedado algo bien claro de la muerte, no claro, pero sí bien presente la cuestión de la muerte, ¿no? Que es algo que sí es trágico para muchos, pero significa también en la gente que está más apegada a la cosmovisión, a lo populista, que es también una fiesta, ¿no? Es una fiesta, o sea que no todo es tan malo, o sea, la fiesta de Todos Santos, acá pues se celebra 3 años, es grande, se hizo grande este año a pesar de la pandemia, bueno, ya no estábamos en cuarentena, pero es algo, ¿no? Que demuestra que a partir de la comida, todo este compartimiento y las ñatitas y demás, pues son estos objetos que a mí me causó mucha intriga, ¿no? De cómo en diferentes lugares, ¿no? Del mundo y en diferentes épocas, pues se sigue tomando en cuenta los restos humanos como algo que puede hacerte valorar la vida a partir de la muerte, ¿no? Entonces, por ese lado quería ir, ¿no? Que es posible que yo haga ese tipo de investigación con el Cementerio General de la ciudad de La Paz. Y claro, todo lo que decía me generaba mucha como conflicto y también dudas y también enriquecimientos, sí. Pero bueno, eso quería comentar y poner un poco en contexto, claro, lo hice muy general, ¿no? Pero es por ese lado. Muchas gracias por escuchar. A mí me gustaría agregar algo de eso que dijo Iris que me parece muy interesante porque definitivamente pues en el tema de la muerte los objetos parecen ser guardianes de la vida y también cumplen la función de recordar a los muertos. Como que no solamente recuerdan a los muertos, sino que también nos protegen. Pero también
de la misma forma los objetos son nuestros verdugos en muchas ocasiones. Si uno va a un cementerio y se pone a preguntar, bueno, ¿y esta persona por qué murió? Y habrán en Colombia, por ejemplo, habrá muchos casos, no, esta persona murió por una mina, por ejemplo, o esta persona murió en una marcha, pues la policía o el SMAT, o esta persona murió pues en un atentado, una bomba, o le dispararon. Entonces los objetos cumplen como esta triple función, ¿no? Son verdugos y protectores y a la vez recuerdan la vida humana. Y incluso, pues, y me parece curioso que muchas veces cuando se habla de la muerte y la función de los objetos ahí en los cementerios sea más que todo de recordar y no se hable mucho de que también los objetos nos matan, o sea, incluso en las construcciones, o sea, eso es increíble ver las estadísticas de las personas que mueren en una construcción, le cae un ladrillo encima, una viga, cosas así. Y es muy curioso que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero también los objetos son nuestros verdugos. E incluso cuando son muertes causadas, digamos, por un policía, pues un disparo a un policía o el bastón de un policía, se vuelven objetos que además son políticos. Son objetos o de un rifle de un guerrillero, ¿sí? De repente esa bala ya no solamente es la verduga de una vida, sino que además es un acto político, es una acción política que permea todo el contexto pues, de Latinoamérica, por ejemplo, de Colombia por lo menos. Entonces, es supremamente interesante el poder que tienen los objetos. Es casi absurdo. Es muy interesante. No, es totalmente cierto y para no ir muy lejos, bueno, y no se alcanza a ver mucho, pero ahí hay un angelito. Yo no tengo como muchas creencias religiosas y eso, pero esa es herencia de mi abuela que murió cuando yo estaba muy pequeña y también cómo entonces logramos darle significado y mantener ciertas cosas con el objetivo de querer mantenerlas vivas. Guadalupe, te damos la palabra. Aquí de nuevo. Sí, quería pues sobre lo que se ha comentado, tanto del tema de la muerte como el tema del diseño y lo que implican pues los usos estéticos del objeto, que nos lleva como a esas semióticas y tratar de entenderlas, pues en mi caso, como di el primer ejemplo de la lata y el tema de la comida, a mí sí me gustaría preguntarle a la profesora Daniel o a Laura, en este desarrollo del cual hablamos, pues mi planteamiento es que yo inicié como ese tema, hasta recuerdo que cuando lo presenté en la escuela en la ENA, la Escuela de Antropología aquí en México, yo presenté y dije, me gustaría hacer una documentación visual de la comida viva frente a la comida muerta, ¿no? Y entonces era, ¿cómo? O sea, tienes que definir, ¿no? Entonces, a mí me venían como mucho los planteamientos, pues sí, más ontológicos, filosóficos, postestructurales, posmodernos e incluso posfeministas de los conceptos de vida y muerte, que tienen que ver con conceptos pues de pronto vanguardistas, pero que corresponden a sociedades también que viven procesos muy diferentes a los latinoamericanos. Entonces, cuando yo empecé a leer el libro de Fat Food Nation, que tenía que ver cómo es la construcción de la comida industrial en Estados Unidos y la americanización del consumo, las latas, los McDonald's, el refresco, etcétera, yo pensaba en este momento, a mí el registro que yo quisiera hacer de esta comida que transcurre en la Ciudad de México, que transita, que pasa por nuestras manos, leída a 100 años, me gustaría hacer ese pequeño detalle, ese pequeño labor de escritura, de explicación, entonces, pero ¿cómo le explico mi concepto de vanguardia o ontológico filosófico, que fue algo que ahorita ya planteó la maestra Daniela? ¿Cómo lo traspaso a que yo quiero usar una metodología que tenga que ver con los contextos rituales arqueológicos de lo que es la muerte, de lo que es la enfermedad, de lo que es nuestros rituales de latinoamericanos, y en este caso pues mexicanos del DF, de una ciudad de mucho tránsito, como cualquier otra urbe, pero aludiendo a cuál sería mi metodología de trabajo, ¿no? O sea, sí puedo hacer un planteamiento visual y tomar algo muy estético. O sea,
para pronto, o sea, sí me gustaría como tener un posicionamiento crítico y político para quitarle un poquito al diseño, que también ha tomado elementos de la materialidad, de algo que planteaba Jacobo, ¿no? O sea, finalmente la naturaleza está presente, bueno, lo estamos viviendo con la pandemia, los microbios, hay un sinfín de elementos que se salen del contexto humano y que vienen también a decirnos, ¿no? Digo, esas latas y todo eso que se produjo cuando éramos pequeñas en los 90, pues eso va a quedar ahí. ¿Cómo lo registro hoy para hacer un ejercicio, pues sí, sumamente, pues sí, político también, pero retornar a esas metodologías pues de como cuando pues encontraste Chichén Itzá y hiciste o Mesopotamia o todo esto. No sé si le di muchas vueltas, pero sería un poco en ese sentido, en nuestros contextos latinoamericanos y sobre todo nuestras metodologías, porque somos culturas que han tenido como ese trabajo arqueológico. Gracias. Bueno, yo quiero empezar, la pregunta está súper chévere porque la pregunta apunta a una cuestión metodológica, ¿cómo hago? ¿Cierto? Yo creo que puedes hacer uso de muchas de las metodologías que se usan en arqueología misma, que es utilizar los mapas pues los mapas los utilizan muchos, ¿no? Por fuera o sea, no son cosas de los arqueólogos, pero los arqueólogos los utilizan, o sea, los combinan, los mapas que construyen en el campo con mapas que vienen de georreferenciación, que son geográficos. En mi caso, por ejemplo, mapear es en mi primer trabajo, hacer mapas de los talleres de producción cerámica, identificando cuáles eran los espacios que componen un taller actual y dónde están los objetos ubicados, qué objetos están y cuál es el ciclo de vida de estos objetos. Me sirvió para darme cuenta que habían una serie de patrones en la organización del espacio y en los objetos que componían esos espacios y en el ciclo de vida, ¿sí? Y a partir de ahí pude entrar como a asuntos más interesantes. Entonces yo te propondría como mapear algunas de estas relaciones, o sea, volverlo espacial, ¿sí? Puede ser, no sé, por ejemplo, algún producto que sale de la plaza, llega al restaurante, se consume, es decir, mapear trayectorias, pero objetos en movimiento, ¿sí? También puedes hacer como un poco interesarte en las historias de vida de los ingredientes o de las comidas. Y cómo en esas historias de vida de las recetas se encuentran también las historias de vida pues, de las personas que las consumen, ¿no? O sea, lo interesante muchas veces de las historias de vida de los objetos es que nos permiten sobre todo contar las historias de vida de las personas, ¿sí? E incluso plantean a veces un punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo llega este objeto a mi vida? ¿En qué momento llega? A veces, incluso etnográficamente es muy difícil hablar de que las personas hablen de su vida, así, como cuénteme de su vida. Y es más fácil que hablen muchas veces contándonos sobre los objetos que son representativos en sus vidas, ¿ve? ¿Por qué tienes colgado ese coldangandejo allí, ¿no? ¿Eso quién te lo dio? ¿Dónde estabas? ¿Cuánto? Entonces, eso me lo dio mi abuelita cuando tenía tantos años y es que yo vivía por ese entonces y ahí se riegan a contarte muchas cosas de sus vidas, ¿no? Y van juntando la historia del objeto con la historia de ellos y eso es interesante. Lo otro, puedes hacer como unas fichas, o sea, los arqueólogos se interesan mucho como por las descripciones tipológicas. Entonces podrías hacer como unas fichas muy descriptivas de algunos de estos objetos que estás mapeando en estas trayectorias. Y fichas que acompañan no solamente pues la ficha como el formato, sino la fotografía, una ficha fotográfica, ¿no? En diferentes, o sea, tú estás rastreando esta historia en movimiento. Y lo otro también es que pienses en las huellas, en lo que queda de todo esto, ¿no? Porque tu ejercicio sí es arqueológico, pero parte del presente,
pues se va a preguntar por qué va a quedar de todo lo que estoy observando en el futuro, ¿cierto? Entonces estás jugando con diferentes escalas temporales. Y esa pregunta por la duración es una pregunta súper interesante, que tiene que ver con el corazón del capitalismo, porque siempre estamos quejándonos de que en el capitalismo nada dura, siempre nos toca estar cambiando las vainas, ¿no? Coge uno un celular y ya a los 2 años toca cambiar por otro, bueno, en fin. Entonces, la pregunta de la duración, o sea, ¿qué va a quedar de todo esto? ¿Qué voy a poder observar? ¿O esto a dónde va? Y incluso si se vota, ¿esto va a seguir allí o se va a degradar? ¿Sí? Es como muy importante. Aquí solo una cuestión anecdótica. Una vez unos arqueólogos comenzaron a hacer una serie de estudios en restaurantes donde comen pollo para ver cómo la gente consumía el pollo, qué presas compraba, cómo comían, cómo mordisqueaban y qué huellas quedaban en los huesos de los pollos y qué hueso mordisqueaban, cuál quedaba completo, para un poco a partir de allí derivar una serie de hipótesis para mirar cómo son los hábitos de digamos, cuando hay cacería en los grupos cazadores-recolectores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se comparte el alimento? ¿Y qué desechan y qué no? Entonces, fíjate que ellos ahí el ejercicio no utilizaron las sociedades cazadores-recolectores para trasladarlas y volverlas como museos vivos y pensar en el presente, sino utilizaron un contexto muy como industrial de un restaurante de pollos, pues, llenos de hormonas, ¿no? Donde las familias van, es muy corriente, observan cómo comen, y a partir de ese pensar, bueno, ¿qué queda? ¿Qué hueso muerden? ¿Qué no? ¿Cómo se vota? Trajeron hipótesis para pensar contextos arqueológicos que ellos estaban encontrando y que eran difíciles de interpretar. No sé si alguien más le quiere compartir ideas a Guadalupe, que le vendría bien, y igual ideas a otros de cómo se les ocurre a ustedes, como en la práctica, llevar a cabo algunos de estos estudios, si tengo ese interés por como esa agencia de los objetos. Y una pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes, porque siempre la tengo muy presente, bueno, además de investigarlo, cómo lo escribo, ¿no? ¿Cuál es como, porque eso es otro paso, y no un paso menor. Profe, en el Facebook del programa puede encontrar el taller de dibujo etnográfico. Ahí también hablamos un poco de cómo el dibujo es súper útil para, pues, retratar los objetos. Entonces, nada más eso. También como en esa reflexión quisiera, bueno, hace ya varios años, recuerdo que estuve en un congreso de antropología en Santa Marta y hablaban sobre la chicha y me pareció muy, muy interesante porque hablaban de la chicha como, bueno, pues tras como todo este proceso de desprestigio cuando estaban intentando era vender cerveza, entonces que te decían como es que la chicha te hace burro y es que te hace bruto y etcétera, como para también llegar como a estas cosas de mercadeo, llegaron a intentar envasar la chicha para lograr venderla y como cumplir con estas necesidades del mercado, por decirlo así. Y como la chicha que sigue entonces fermentándose y que sigue como burbujeando y que sigue como moviéndose, reventaba las botellas. Entonces no era algo que se pudiera envasar y que se pudiera como embotellar así de fácil y comercializar. Entonces también cómo se podía tomar la chicha como algo vivo, como un elemento que tenía vida y que seguía moviéndose y que no permitía también como encasillarse en estas dinámicas de que querían imponerle, por decirlo así, a la chicha. Y es algo que me pareció también como muy interesante a la hora de pensarnos entonces lo que decías ahora sobre los alimentos vivos y los no vivos. Muchas gracias a todos por las opiniones y bueno, y estuve anotando. Sí, pensaba en el caso del azúcar,
que, por ejemplo, pues está, bueno, y el tema del capitalismo reciente y cómo está mutando las prácticas alimenticias que tienen que ver más con lo orgánico, como regresar a lo natural. Entonces, hay un caso muy, muy específico, el tema como de los pasteles o los postres, entonces los recetarios de pronto de los años 90, 80, pues los abres y son alimentos que tienen, en el caso de México hay como una gran tradición de hacer los postres asociados con la compañía Nestlé y la leche condensada, que no sé si la tengan en Colombia también. Entonces se hacen los postres, gelatinas, flanes, pero es el tema como del azúcar, ¿no? Y entonces eso pues ha mutado y tiene que mutar porque somos un país que tiene un alto índice de enfermedad de diabetes, hipertensión arterial y todos los que tienen que ver ya con la salud. Entonces eso pues va, o sea, va a quedar descontinuado, ¿no? Pero finalmente el azúcar corresponde a un momento, a un tiempo, y bueno, ahí en el caso específico hay un objeto que es un recetario, ¿no? Y el recetario responde a ciertos márgenes de diseño y de tipología de la letra, y ya la gente realmente de diseño, si ve un recetario, vemos ahora hay canal, ahora hay TikToks para las recetas, etcétera. Entonces, sí hay claro, es como muy amplio, pero creo que sí está muy bien como irlo pues comentando. Y bueno, aunque independientemente de lo que yo trabajo, ¿no? Son temáticas que están muy cercanas pues a la vida. Hablamos hace rato de la muerte y ahorita pues el tema de la vida y de la salud y hacia dónde vamos. Muchas gracias por los comentarios. A ti, Guadalupe, en mi casa también hay un recetario de Nestlé gigante desde hace varios años. León, te damos la palabra. Sí, un poco en relación a lo que dice la compañía Guadalupe, me viene un poco a la mente una situación que se vive aquí en mi estado, que es el estado de Morelos, y es el proyecto Integral Morelos, en donde unos ejidatarios están luchando contra una hidroeléctrica porque pues el agua, los ejidatarios son bienes comunes de aquí de México, y el agua la ven como algo vivo, y entonces como la hidroeléctrica quiere tomar el agua, ellos dicen que lo que les va a dar es agua muerta, ¿no? En ese sentido también va en relación con las tortillas, que en muchos lugares se considera que la tortilla es algo vivo, digo, hasta que llega a ser refrigerada y tal, ¿no? Entonces entra un poco el rollo de cómo esas tortillas, ya desde que el agua está muerta, el maíz pues va a ser como una especie de zombie, y las tortillas también, en definitiva, pues van a estar muertas también, ¿no? También me llama la atención algo que tú dices, Laura, que es, tú hablas de la chicha, aquí tenemos el pulque, ¿no? Y también es visto como algo vivo, porque también está en fermentación constante, y pues eso también es visto como una entidad, ¿no? Y incluso los biólogos pues hablan de la acción de los microorganismos que están fermentando el pulque, ¿no? Entonces también ahí entra como tal vez me veo muy ontológico, pero el rollo de la agencia y de las entidades y todo esto, ¿no? Disculpen si me veo muy hippie hablando de todas estas cosas, y bueno, voy a quitar mi cámara. Gracias, León. Sebastián, te damos la palabra. Ok. No, pues lo que mencionabas, Laura, sobre el tema de la chicha, pues de hecho ese es uno de mis estudios sociales que se han hecho aquí en Colombia favoritos. Es demasiado interesante, o sea, se puede leer como desde muchas perspectivas. Y de hecho no sabía esa parte de la historia en la cual, por ejemplo, el tema del embotellamiento era un problema pues para envasar la chicha como tal. No sabía esa parte. Entonces, pues como que chévere que lo mencionaras porque, pues claro, tienen como que eso mismo, esas propiedades que tiene ese objeto, o sea, el hecho de que el objeto mismo tenga unas propiedades, pues me recuerda mucho lo que apuntaba Jacob al inicio, y es como ahí está cuenta de esa agencia, como el hecho de que, bueno, si como humanos queremos de alguna forma como por así decirlo, dominar este objeto y envasarlo para poder venderlo, entonces tiene que ser con unas características específicas que tienen que
amoldearse a las propiedades de ese objeto. Entonces, de alguna forma ahí está cuenta de esa agencia del objeto mismo que hace que el humano no tenga como por sí mismo poder de dominar la naturaleza como quiera, sino que también tiene que tener en cuenta esas propiedades para poder modificarla o pues hacer como con ella. Y pues bacano como también lo que mencionaba Guadalupe, por ejemplo, del recetario, porque me recuerda el mismo pues cuento de la chicha y la cerveza, pues como esto también alrededor de objetos están mediados pues también como la idea de la construcción de ciudadanías, ¿no? Entonces pues como lo que mencionaba Laura al inicio también de que pues se quería reemplazar la chicha por la cerveza porque la cerveza es la bebida del ciudadano moderno, entonces del obrero que es fuerte, que es saludable, y pues también con todo lo que ustedes mencionaban del COVID, pues es como lo mismo, como relacionado con el tema de la higienización, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo podemos ver con los tapabocas. La profe Raquel hizo, de hecho, un artículo chévere sobre etnografía del tapabocas un poquito, y pues es como de alguna forma lo podemos ver aquí en estos momentos lo de la pandemia. Y es o sea, eso es algo que no ha cambiado. Es mismo una campaña de higienización de alguna forma que busca construir o que incorporemos a través de los objetos pues unas prácticas y unos hábitos muy específicos que responden a unas vainas que tienen un montón de interrelaciones detrás de ellas. Entonces pues nada, era un poquito eso. Gracias, Sebastián. Y sí, es muy chévere entonces poder pensarnos la agencia de los objetos, ya pasando de cosas tan macro como la tormenta de arena a una botella de chicha que no se puede embotellar en vidrio. Em, bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando. Muchas gracias a todos como por su participación esta noche. Ya oscureció acá en Colombia. Gracias a la profesora Daniela por aceptar la invitación. Mm, de verdad que seguiré acudiendo a ella constantemente a lo largo de mis trabajos de investigación. Y nada, les recuerdo que la sesión va a quedar publicada en la página de Antropología y CESI. Si desean en algún momento hacer algún evento en colaboración con el Laboratorio Etnográfico con la Universidad de CESI, me pueden escribir a mí al correo que les pondré acá, que es lvillegas@icesi.edu.com. .co, perdón. Y, y eso, agradecerles y voy a detener ya aquí la